Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar las clases. Lo último que nos quedamos tratando fue este ejemplo de ecuaciones de primer orden de coeficiente, no, de el caso lineal, claro, sí, de primer orden y resolvimos algún ejemplo con alguna condición inicial y pusimos en práctica esta cuestión de la caída libre que se resuelve para el caso en el que tú tienes esta interacción con el ambiente y entonces pues con esto creas una velocidad terminal, lo que significa que tu cuerpo va a dejar de adquirir, bueno, de tener una aceleración constante por siempre, y entonces va a empezar a dejar a desacelerar, y eso va a implicar que pues alcances una velocidad constante, ¿no? Que se llama velocidad terminal y lo calculamos. Y eso sí se mide en la realidad, y te digo, tiene incluso aplicaciones con esta cuestión de los gatos, etcétera. Y pues bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar ya no solo de ecuaciones lineales, creo que de ecuaciones lineales pues basta con tener la solución general, que es qué más puedes tener, ya la tenemos, y ahorita vamos a ver un caso más general, ¿no? Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla con el pizarrón y pues justamente vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para el caso no lineal. Entonces ahora vamos a hablar de algo más concreto. Para generalizar el concepto, la idea, regularmente en la literatura, en lugar de tener una funcional igualada a cero que involucre los términos, es más común o es más útil emplear esta forma en la que tú vas a tener que tu derivada de la función dependiente va a ser una cantidad f que depende de t, la variable independiente, y de la variable dependiente x, ¿ok? Entonces es una forma de expresar la misma función, nada más que pues, un poquito más explícita en términos de x, ¿no? Eso, ojo, eso es importante. Eso no significa que el término x' siempre sea lineal. Puede ser no lineal. ¿Cómo? Pues eso ya va a depender de quién sea f, ¿no? Porque tal vez aquí era el seno de la derivada, pues entonces f es el arcoseno como función inversa, ¿no? Cuando despejas a x. Entonces, el chiste es que vamos a estar trabajando un poquito con esta cosa de forma genérica. Aquí x y x', insisto, no necesariamente tienen que ser funciones lineales. Digo, sí, o sea, no tienen que ser ya cosas lineales, pueden ser algo que esté englobando una función en x, una potencia, no lo sé, a lo menos que con la x', ¿no? Y pues eso es todo. Esa es la ecuación diferencial de primer orden no lineal. ¿Cómo vamos a resolverla? Pues vamos a tener ciertos casos. Los casos se van a como a clasificar también y también se van a dar como solución de algo relativamente sencillo de resolver, algo bastante complicado. Entonces, una forma en la que a veces se pueden hacer las cosas es, si tú tienes una ecuación diferencial no lineal, en ocasiones existen transformaciones que te permiten mapear tu problema a una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo? Mediante una transformación o un cambio de variable, concretamente, ¿no? Entonces, hasta ahorita con su ayudante Paola ya han visto algunos ejemplos y concretamente le pedí que viera uno que era la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial no lineal que tiene esta forma, si no recuerdo, de hecho la tengo por ahí creo que anotada. Es algo así como x' más p función de t por x igual a q a la n o como función de t, ¿ok? No es cierto, no es por q, es que estoy equivocado, es q de t por y por x a la n, ¿ok? Entonces esta es una ecuación diferencial no lineal, porque pues aquí se ve muy claro que este término es no lineal para n
mayores mayores o iguales a 2, ¿no? Entonces, si n vale 0, pues eso vale un 1. Si n vale 1, tienes otra vez una ecuación lineal. Y si n vale 2 en adelante, pues ya tienes una ecuación ahí con una dependencia no lineal, ¿no? Entonces, eso es una ecuación diferencial no lineal. Sin embargo, resulta que esta cosa, como seguro ya lo mostró Paola en las ayudantías en la clase, se sabe que si tú haces el cambio de variable u igual a x a la 1 menos n, resulta que puedes reescribir esta misma ecuación bajo este cambio de variable a una ecuación diferencial de primer orden que es lineal. Y la forma en la que esto se reduce es igual a, que es 1 menos n por p por u igual a 1 menos n por q. Función de t. Entonces, esta cosa básicamente toma esta forma en la que tú vas a tener un p tilde de t por u igual a un q tilde función de t. Y recuperaste básicamente la ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Aquí esta va a ser tu nueva p, esta es tu nueva q, sustituyes dependiendo de quién sea n y ya, con eso hiciste el problema. Entonces, este es un ejemplo de los que te acabo de mencionar. Es una ecuación diferencial que es no lineal. Sin embargo, afortunadamente existe este cambio de variable, ¿no? Entonces, el cambio de variable aquí te salva la vida y en ese aspecto lo que haces es reducirte el problema a una ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues resuelves la ecuación lineal, que es fácil de resolver, existe la solución exacta, y ya que resolviste la ecuación diferencial lineal que está en términos de la variable u, pues regresas a la variable x. ¿Cómo? Pues sacando la función inversa. En este caso, x sería igual a u a la 1 sobre 1 menos n. Entonces, resuelves el problema para u, ya lo tienes. L pues se eleva a esa solución a la 1 entre 1 menos n y ya resolviste ya resolviste la ecuación diferencial en términos de x, que era la variable original. Eso es importante también cuando resuelvas ecuaciones diferenciales y hagas cambios de variable, la solución no está en el cambio de variable, me refiero a en la variable nueva, sino tienes que regresar a la variable original. ¿Cómo? Pues si hiciste un cambio de variable, tienes que regresar a la variable original con la función inversa de dicho cambio. Entonces, en este caso, pues simplemente haces esto de u a la 1 menos n y eso regresa a las variables originales, ¿no? Del problema que en este caso era x. Pero, este es un buen método para resolver la ecuación de Bernoulli, está muy padre, pero eso no siempre funciona para todas las ecuaciones, ¿no? No lineales. Entonces, hay cosas en las que tú tienes un problema no lineal y obviamente no vas a encontrar un cambio de variable inmediato, a veces ni siquiera existen. De hecho, en la gran mayoría de los problemas no existen como tal y la cuestión está en cómo resolverlos. Entonces, aquí se hacen ciertas clasificaciones o dependiendo de la complejidad que tenga tu problema o tu ecuación diferencial, podemos ver como diversos métodos y ahorita vamos a comenzar con alguno. Pero lo importante que quiero que resaltes es que no porque tengas una ecuación diferencial no lineal significa que vas a encontrar un cambio de variable con el que puedes resolver tu problema, ¿no? Eso no funciona así. Y entonces, un caso particular es, ¿qué ocurre si tu función f de la que viene la ecuación diferencial, en este caso la haces separable? Entonces, si f de t es separable, ¿qué significa eso de separable? Ahorita te digo, separable. Ok, entonces, si tu función f es separable, significa o se implica que puedes desacoplar la función como el producto de dos funciones, una dependiente explícitamente de t y otra dependiente explícitamente de x. Eso significa que tu función sea separable. Entonces, si tu función es separable, significa que el producto de dos funciones independientes en sus variables te da esta función. Eso significa que sea separable.
Resulta que si tu función de la ecuación diferencial es separable, la ecuación es muy fácil de resolver. Y ahorita te voy a enseñar cómo. Entonces, espero que haya quedado clara esta definición de que si tú tienes una función separable, pues simplemente es el producto de dos funciones independientes, una de una variable, otra de otra variable. Un ejemplo, quizás siempre ejemplos funcionan. Pensemos que f de t, x, pues no sé, es e a la t más x. Entonces, si no, pues es que esa cosa no es separable. Y la respuesta es no, 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 sí lo es. ¿Por qué? Pues que e a la t más x es lo mismo que e a la t por e a la x. ¿Sí? Y esta cosa es una cosa que depende explícitamente de t, y este chunche es una cosa que depende explícitamente de x. Entonces, esta sería tu función t, y esta sería tu función x mayúscula. ¿Ok? Eso es que tu función sea separable. No todas las funciones son separables, eso es importante. Hay cosas que no las puedes desacoplar. No sé, por ejemplo, tengamos f de t, x igual a, no sé, voy a inventarme algo, t por e a la t x más 1. No sé. Esa cosa no la vas a poder nunca desacoplar como el producto de una función que dependa de t por otra que dependa solamente de x. No vas a poder. No se puede, ¿no? Entonces esa cosa es no separable. Ok, bueno. Entonces, el chiste es que si tu función es separable, en este caso esta es, pero antes deje que se me olvide, esta no separable. Ok, bueno, si f es separable, pues tendrías que tu ecuación diferencial, que sería la derivada de x respecto de t, es igual a f de t, x, que sería el producto de t función por x función. ¿Ok? Y aquí viene algo muy simpático. Pues recuerda que x es una función, entre comillas, implícita de t, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, tú podrías pasar dividiendo esta función x mayúscula así. Pues podrías decir que la diferencial de x, bueno, ahorita la voy a poner como derivada total para que no meta ruido. En que no, es que me duele la diferencial, no, ni nada. Es tal cual. Nada más que voy a hacerlo paso a pasito para que no genere dudas. Y si las genero, pues de todas maneras recuerda que nos puedes preguntar. Entonces, está anotado así, recuerda que x es función implícita de t. Entonces, esto significa que si yo integro respecto de t, aquí tú tendrías la integral de 1 sobre x de x, que a su vez depende de t, diferencial de x, derivada de t, diferencial de t, es igual a la integral de t mayúscula función de t diferencial de t. ¿Sí? Y entonces, tu ecuación diferencial ya casi está resuelta. ¿Por qué? Porque este objeto es la integral de una composición de una función. Aquí está tu jacobiana, ¿no? O el cambio de una variable, como le quieras llamar, la relación de ¿cómo se llama así? La integral de una composición. Entonces esto acaba siendo la integral de la diferencial de x de este objeto. Y esto acaba igualado a la integral de t diferencial de t. ¿Sí? Entonces, independientemente de lo que sea x, si tú lo integras 1 sobre esa cosa, esto va a ser pues una cantidad que va a ser otra función dependiente de x, ¿sí? Más una constante. Y si tú integras este objeto por separado como función de tiempo o de t, también va a ser una función que pues va a ser algo,
más una constante. En pocas palabras, si tú ahora sumas o restas estas dos cantidades, pues en principio ya tienes tu solución y va a ser tu solución implícita. ¿Por qué? Porque, pues, repito, esto si quieres llamarlo, no sé, la función ABCDFQR, R y S vamos a llamarlo. Esta va a ser tu función R que depende de X, pues es la integral de algo que depende de X, va a ser una integral, pero va a ser una función que depende de X más una constante. Y del otro lado tienes lo mismo, algo análogo, que llamamos esto S, función de T, más alguna constante. Así que esto llamamos la constante 1 y esta constante 2. Entonces, R de X menos S de T va a ser igual a una constante 2 menos una constante 1. Pero te decía hace algunas clases que sumas o operaciones entre constantes es constante. Entonces, esta cosa acaba siendo una constante. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estás obteniendo es una función que depende de X y otra de T. Y ya está. Ya tienes tu solución explícita, ¿no? Esta es la famosa f que habíamos dicho hace un tiempo, o si quieres ahorita la voy a llamar la función g, para que no meta ruido con la función x de la que venía la ecuación diferencial. Pensemos que esta es la función perdón, g, que depende de t y x, y que es una constante. Y esta, tarán, es tu solución implícita. Así de fácil. Por eso era muy importante aprender a integrar aquí, ¿no? Implícita. Si tú, porque tienes mucha suerte y puedes despejar la variable x aquí, o sea, si tú pudieras encontrar la función o la forma en la que puedas despejar x como cosa explícita de t, pues te obtendrías tu función tu solución explícita. Entonces, si x la puedes expresar en forma explícita como función de t, esa sería tu solución explícita. Pero insisto, solamente si puedes despejarlo, no siempre vas a poder. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la ecuación diferencial de primer orden lineal, sí se podía y de hecho era muy directa la solución explícita. Pero en el caso de la solución implícita no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la complejidad que tenga R, por ejemplo. Entonces, un caso muy sencillo, ¿no? Voy a pensar que tengo esto. Como pensemos que R era algo así como XE a la X. Y pensemos que ese era algo así como no sé, eh, bueno, más o menos, no importa si están restando o están sumando con un negativo, si quieres pensarlo así. Pensemos que la cantidad menos R es igual a, no sé, t cuadrada por seno de t. Entonces, supongamos que esta era tu solución de la ecuación diferencial, de alguna ecuación diferencial. Y te pido, encuentra la solución explícita. Pues ahí no vas a poder, nunca vas a poder obtener x como función de t, es decir, no vas a poder despejar la x. ¿Por qué? Porque estas dos funciones están acopladas de manera que no puedes despejarla. Y lo mismo podrías decir, no, es que quiero obtener la solución de la función inversa. Eso significaría que tendrías que expresar a t como función de x. Es decir, despejar la t. Pero aquí tampoco vas a poder. No se puede despejar t así. O sea, no podrías poner t como función de x. Entonces, estas no las vas a poder obtener. No se pueden obtener. No se pueden obtener. Podrías obtenerlas en forma numérica, pero eso es diferente a obtener la solución analítica, es decir, la función como tal, ¿no? Puedes hacerlo numérico, eso sí estoy seguro que se puede hacer, pero analíticamente no vas a poder. Entonces, como no puedes hacerlo, lo que sí puedes asegurar es que independientemente de que no puedas, esta cosa que estoy subrayando doble vez,
ya es tu solución implícita. Con eso te basta. Entonces, si te pido resolver una ecuación diferencial no lineal y llegas a una función que dependa de x y de t igual a una constante, ya, esa es tu solución implícita. Y punto. Ya resolviste tu ecuación diferencial. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio, un ejemplo, pues para que quede muy claro qué procede con este tipo de problemas, ¿va? De todas maneras, en las clases de ayudantía, le solicitaré a Paola, que es la que está en esta parte, que haga ejercicios con ustedes, ¿no? O para ustedes. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Pensemos que tenemos esta ecuación diferencial, x' igual a menos x, ¿no es cierto? Aquí me equivoqué, menos t sobre x. Ahí está. Ya, esa es tu ecuación diferencial. Resuélvala. Entonces, ¿qué función cuya derivada te da 1 entre esa función por la multiplicación de menos t? Se podría enunciar así tu problema. ¿Qué función satisface esa propiedad? Date cuenta que la ecuación es no lineal. ¿Por qué? Porque esta cosa la podrías expresar, bueno, igual este término parece lineal, pero el 1 entre x es altamente no lineal, ¿no? Primero que nada, pues ya por default aparece en el denominador, eso no es lineal. Si quisieras pensar, creo que algún estudiante preguntó en algún momento que qué pasaba si el producto de dos términos lineales aparecen escritos como esto justamente, que si eso era lineal o no lineal, la respuesta es no lineal justamente porque tú podrías despejar x' y entonces el otro término va a quedar en el otro extremo con 1 entre x, ¿no? Y eso es no lineal. Entonces ese tipo de productos son no lineales. Y si estás igualando a cero, pues es que no, bueno, pues una solución era el cero o que tenías una constante o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esa cosa es no lineal y el chiste es resolverlo. Lo primero que tienes que hacer es, en orden, ¿es lineal? No, no es lineal. Entonces, ahorita lo que sabemos es cómo resolver ecuaciones que son separables. La pregunta ahora es, ¿la ecuación es separable? Y lo que tienes que ver es si esta función se puede expresar como el producto de dos funciones que son independientes. Una dependiente de t y otra dependiente de x. Entonces dices, pues x' lo puedo expresar como menos t por 1 sobre x. ¿Ok? Entonces te das cuenta que esta cosa justamente corresponde al menos t mayúscula como función de t y el 1 entre x sería tu función de x mayúscula. Y ya está, entonces la ecuación por supuesto que es separable, además era el ejercicio de una clase, entonces por supuesto que tiene que serlo. Entonces dices, ¿qué significa que tengo que hacer? Pues tengo que sacar esta esta S, que son las integrales de 1 entre el recíproco de X mayúscula y la integral de T, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. La integral de 1 sobre 1 sobre X, porque recuerda que X es 1 entre X, diferencial de X, es equivalente a la integral de X diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, tienes que la integral de menos t, la integral de t mayúscula, pues, es menos t cuadrado entre 2. Y de este lado aquí arriba tienes que la integral de esa cosa es x cuadrado entre 2. ¿Sí? Y bueno, entonces dices, sí, claro. Y decías que tenemos que hacer la resta de estas dos, entonces aquí tendríamos que x cuadrada sobre 2 menos t cuadrada entre 2 tiene que ser igual a una constante. Permíteme llamarle a esta constante tilde. ¿Ok? Por lo tanto, esto implica que x cuadrada
más t cuadrada tiene que ser igual a 2 veces c tilde. Pero esto es una perfecta constante. Entonces, la solución de tu ecuación diferencial es x cuadrada más t cuadrada igual a una constante. Y esa es tu solución. Esa es la solución de tu ecuación diferencial. Si tú graficas, por cierto, es tu solución implícita, ¿no? O sea, tienes los dos términos y no tenemos despejada la cantidad x. Si tú quisieras obtener tu solución explícita, pues sí podrías hacerlo. Pero aquí quiero subrayar que esta cosa es tu solución implícita. Y te digo, afortunadamente para este problema sí podemos despejar x. ¿Por qué? Porque x lo podrías obtener como la raíz cuadrada de c menos t cuadrado. Más menos. Entonces tienes dos raíces en tu solución, una a la parte positiva, otra a la parte negativa, y esa sería tu solución explícita. Aquí estás poniendo la función x explícitamente como función de t. Entonces esta sería tu solución explícita. ¿Sí? Ok. Si te pido, quiero que me digas cuáles son las curvas isóclinas, significa que debes obtener la familia de curvas que obedecen la relación de arriba. Y esta, si te la sabes, x cuadrado más y cuadrado igual a una constante, corresponde a la ecuación de circunferencias concéntricas, ¿no? De radio raíz de c. Entonces, las curvas isóclinas serían pues esta familia de circunferencias. Para diferentes constantes vas a tener diferentes círculos de radio, ¿no? Bueno, círculos de radios diferentes. Y estas serían tus curvas isóclinas o curvas solución. Y entonces esto sería pues el diagrama que representa estas soluciones, ¿no? Estas son tus curvas isóclinas. ¿Sí? Entonces, ya, así de fácil. Si tú tienes una ecuación que es separable, significa que puedes integrar una parte que depende de x, que va 1 entre esa función, la otra parte que depende de t, las juntas en una constante, bueno, sumadas o restadas, y ya está. Así de fácil es resolver una ecuación diferencial que sea separable. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué ocurre cuando no puedes hacer eso? Entonces la siguiente pregunta que vamos a cuestionarnos es, ¿qué pasa si f de t, x no la puedes representar como un producto de dos funciones independientes en las variables, es decir, que sea separable? Entonces, cuando no puedes hacerlo, pues se va a complicar el tratamiento, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Insisto, si quedan dudas o preguntas, con confianza, coméntenlas por escrito o en la sesión presencial nos la comentan con toda confianza, ¿vale? Bueno, creo que aquí detengo este video, creo que espero haber sido de lo más claro posible y si no, insisto, pregúntenos, no se queden con sus dudas eh, y bueno, pronto subiré la tarea, entonces estén pendientes de esa parte y bueno. Seguimos en contacto. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Ok, ¿cómo por eso?